permitidme, pero antes, otro economista, doctor en Economía del Instituto de Juan de Mariana, Juan Ramón Rayo, profesor, doctor, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Le ha sorprendido la movilización de jubilados y pensionistas estos días? Bueno, en parte sí me ha sorprendido porque es verdad que las pensiones en España son no muy altas en términos absolutos, es decir, no son pensiones que creo que ninguno de nosotros nos gusta el nivel en el que se encuentran, pero no debemos olvidar que España ha atravesado la peor crisis de su historia reciente y los pensionistas han sido el colectivo social que con mucha diferencia menos han sido perjudicados durante la crisis. Solo un dato que creo que es muy elocuente. En el año 2007, es decir, antes de que empezara la crisis, el 26% de las personas mayores de 65 años se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. A día de hoy está en el 14%, es decir, a lo largo de la crisis, a pesar de la crisis, el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas de más de 65 años ha caído 12 puntos, mientras que el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas entre 18 y 64 años ha subido otro tanto, no es que haya bajado, es que ha subido. Por tanto, es verdad que las pensiones no son tan altas como nos gustaría en general, si pudiésemos crear riqueza simplemente tocando un botón, pero desde luego, habida cuenta de la situación en la que estamos y que hemos atravesado, no creo que haya un gran motivo de queja viendo cómo está el resto del país. Profesor, es verdad, eso es verdad. Y el 0,25, mientras no subía el IPC, pues oye, todavía se aguantaba. Pero lo cierto es que muchos de esos pensionistas y jubilados, usted lo sabe, han sido, digamos, un colchón vertebrador de sus familias, de sus nietos, de sus hijos, incluso de sus amigos, que esas pensiones han contribuido a suavizar los efectos de la crisis en torno a los suyos. Sí, totalmente. Es decir, las pensiones, precisamente porque se han mantenido y revalorizado en términos medios, es decir, se han incorporado durante los últimos años pensionistas que van cobrando pensiones más altas y por eso la pensión media en este país no ha dejado de subir año tras año, evidentemente ha supuesto un colchón para unos trabajadores que o bien se encontraban desempleados o bien se encontraban y se encuentran machacados por unas cotizaciones sociales supuestamente destinadas a pagarles en el futuro unas pensiones que no van a percibir en los términos en los que se les ha prometido y, ya digo, unas cotizaciones sociales que menguan y erosionan enormemente sus sueldos porque no olvidemos que casi el 40% del sueldo que debería cobrar un trabajador que tiene un empleo, casi el 40% es sustraído vía cotizaciones sociales, aparte, por supuesto, de IRPF, IVA y demás impuestos especiales que pueda estar pagando cuando dispone de ese sueldo. Quiero preguntarle si usted cree que está en riesgo el sistema de pensiones y qué debe hacerse, pero antes, en A Coruña, Taciana, con Amparo. Amparo Vicente tiene 73 años, cobra 639 euros al mes. ¿Cómo se vive con eso? Pues seguir trabajando para poder subsistir y gracias que la vivienda es mía porque si no tendría que ponerme a pedir por ahí a la puerta de una iglesia o alguna cosa. ¿En qué trabaja usted? Pues cosí toda la vida y tengo que seguir cosiendo en negro porque con lo que no lo puedo declarar porque si no, fíjate, me barajarían la pensión. ¿Por qué está usted hoy aquí? Pues mira, para apoyar que nos pongan unas pensiones dignas. Y aparte que debía de estar la gente joven también, porque esto es el futuro de ellos, no es el nuestro solo. Nosotros podemos durar 4 a rojo vivo, pero la gente joven lo tiene más difícil que nosotros. ¿Echa usted de menos entonces la gente joven aquí en estas manifestaciones? Sí, porque es su futuro. Aparte de estar los mayores, que esté la gente joven también. Muchísimas gracias, Amparo. De nada. Gracias, Amparo. Belén, Jesús. Sí, bueno. El negro, explícalo de el negro. Amparo ha sido muy explícita, quizás claro, demasiado, pero yo creo que es mejor no, es que es muy importante que explicar, porque cuando se tiene una pensión de 600 y pico, tú tienes una pensión en función de lo que has cotizado, claro, también hay que decir, cotizado, bueno, has pagado impuestos, has contribuido a la estabilidad del estado del bienestar, de todo esto que nos gusta tanto. Sí, Amparo mejor quiso cotizar y no pudo, María, porque una mujer de su edad lo ha tenido mucho más difícil que el resto, pero en cualquier caso... Las mujeres han contribuido a este país mucho, María. Yo
estoy no completamente que encima se sienta culpable de tener una pensión de 600 euros. Sí, yo no digo que se te sienta culpable, yo digo que uno tiene la pensión en función de lo que ha cotizado. Bueno, o de lo que han cotizado vamos a por ti, María, poder porque hay seguir mucha todo gente el que día le han diciendo negro toda la vida y el 600, hay empresario otros no ha de 1.500, cotizado. hasta 2.500. No, esos son los autónomos. Los autónomos cotizan lo que quieren. Los asalariados cotizan la nómina que les dan y a muchos no se les declara la nómina, así que no es tan sencillo. Volviendo al tema que hablábamos antes, pensiones. O sea, además hay otra realidad, María, estas rentas de los pensionistas, la de 700 y la de 1.500, ha sido renta de cobertura para muchas familias. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el discurso, o sea, con el debate tiene que ver, de fondo, tiene que ver Antonio. como que si hablamos de recuperación y ahora ellos dicen, bueno, pues que me toque un poquito porque yo he estado echando una mano a los míos. No, es que la cuestión sentido. que se ha dicho aquí, y lo ha dicho Rayo, y tiene toda la razón, es que los pensionistas, y lo ha dicho la OCDE, no es que lo haya dicho Rayo, en fin, que han sido el colectivo mejor tratado en la crisis. María, si es decir, seguimos se les ha perdiendo poder protegido adquisitivo, muchísimo en 5 años frente a una caen de nuevo crisis. en la pobreza. En 5 años todo ese colectivo vuelve a la pobreza donde acaba de salir. Bueno, porque el umbral de pobreza es móvil, se mueve. Bueno, si cada año lo pierde que pasa en 1,5 5 del años, poder si has adquisitivo, esto escuchado- poniéndolo por lo bajo, volverían en 5 años otra vez, porque habrían perdido un 10% de poder adquisitivo. O sea, esto no está escrito no sé, en piedra. me parece hay que eso son trabajar a dos cuentas de la- velocidades. Hay que trabajar por el futuro, por los cotizantes, el eso es lo grueso del importante. baby boom, que se va a jubilar alrededor de 2025, ese es el verdadero problema, pero a día de hoy también hay que trabajar por los problemas que cuando tenemos. se dice gente que va a caer de nuevo en el umbral de la pobreza. Es que cuando se dice que... ¿Puedo aclarar? Voy a despedir al profesor Rayo, que está esperándonos y no quiero que le caiga un chaparrón encima. Señor Rayo, porque además, aquí yo creo que todos los partidos y todos los sindicatos y los empresarios deben actuar sin demagogia, porque nos la estamos jugando. Es algo más que la revalorización que piden ahora. Nos la jugamos todos, profesor. Bueno, vamos a ver, yo creo que todos los partidos políticos están actuando con una demagogia bastante escandalosa en este caso, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque los pensionistas constituyen un granero de votos muy jugoso que en un momento en el que los porcentajes de estimación de voto están muy cercanos unos a otros, pues pueden ser decisivos. Entonces, la demagogia, ya digo, es absoluta entre todos. Por ejemplo, el Partido Socialista está proponiendo que se reindexen las pensiones al IPC. Y para ello está proponiendo un impuesto sobre la banca que previsiblemente ni siquiera llegará a cubrir el nuevo gasto que está planteando. No olvidemos que la Seguridad Social tiene a día de hoy un déficit de 20.000 millones y nadie está planteando medidas adicionales para cubrir ese déficit. Pero yo le preguntaría al Partido Socialista, si tan preocupado está por el futuro de los pensionistas, ¿por qué no propone derogar su reforma de las pensiones, la reforma del año 2011, donde alarga la edad de jubilación, es decir, pospone hasta los 67 años que una persona se pueda jubilar y extiende el periodo de cálculo hasta 25 años y exige 37 años para cobrar el 100% de la pensión? ¿Por qué eso, que también supone un recorte de la pensión mucho mayor, por cierto, que la desindexación del IPC, lo que pasa que es más difícil de explicar, por qué esa pata de la reforma de las pensiones no propone derogarla? Porque todos saben que las pensiones en los próximos años van a tener que caer por una circunstancia demográfica evidente, y es que cada vez hay más personas mayores de 65, 67 años y cada vez hay menos personas en edad de trabajar. Y por mucho que queramos apelar a la productividad, que desde luego hay que apelar a ella, lo que es impepinable es que la relación entre las pensiones que se cobran y los salarios que se perciben van a caer. Es decir, los pensionistas van a vivir relativamente peor que los asalariados porque va a haber menos asalariados. Y contra esto, contra esta evidencia que conocen todos los partidos, no se puede hacer por desgracia nada, y todos ellos están intentando engañar a los votantes para tratar de cazar su sufragio. La última, director del Instituto Juan de Mariana. Un titular, ¿cómo definiría esta propuesta que tiene en la cabeza o la chistera Montoro, cheque mensual para jubilados? Un titular. Bueno, otra propuesta demagógica de otro partido demagogo, porque realmente no solventa absolutamente nada. Las pensiones, por desgracia, van a tener que seguir ajustándose, y lo que está planteando es un parche que va a afectar a muy pocos pensionistas y además van a ser los que tienen pensiones más relativamente elevadas. Juan Ramón Rayo, profesor, gracias por su visión. Un abrazo. Muchas gracias. A ver qué hay novedades.